Bienvenidos a un nuevo episodio de Héroes al Micrófono, el podcast de Little Heroes, un espacio donde médicos, especialistas y padres se unen para criar conciencia, corazón y propósito. Hoy vamos a hablar de un tema que muchas veces nosotros como padres damos por sentado, y eso es que nuestros hijos ven y escuchan bien. Y es algo que muchas veces da señales, vamos a decir, a veces silenciosas, y se tienden a confundir con mi hijo no hace caso, es desobediente, no pone atención, y no nos damos cuenta que en realidad el problema va un poco más allá, y es que muchas veces nuestros niños pueden tener dificultades para ver el pizarrón, para escuchar las instrucciones que recibe, para procesar la información. Y hoy vamos a aprender a darnos cuenta de estas señales. Vamos a tratar de identificar como padres cuáles son esos síntomas o señales que no debemos dejar pasar por alto. Y con eso poder ayudar a nuestros pequeños héroes a tener una mejor calidad de vida y detectar, si es necesario, pues alguna dificultad desde una edad temprana. Y para eso nos acompañan hoy dos especialistas. Es el doctor Gustavo Recinos. Él es otorrinolaringólogo del equipo de Little Heroes, así que aquí está el día de hoy para acompañarnos a hablar todo lo que tenga que ver con la parte auditiva, que es su especialidad. Y nos acompaña también la doctora Ana Lucía Asturias. Ella es oftalmóloga pediatra. ¿Cómo están? Bienvenidos. Mucho gusto. Hola, buenos días. ¿Cómo van? ¿Qué tal todo? ¿Todo bien? Me parece. Hoy los voy a presentar. Por aquí tengo mi chivo para presentarlos como se merece. Vamos a leer un poquito de quién es cada uno de ellos en la parte profesional, para que ustedes sepan quién está detrás de esas respuestas que van a dar a todas sus dudas y consultas y puedan tener esa tranquilidad de que viene de excelentes fuentes y excelentes especialistas y profesionales. Vamos a empezar con el doctor Gustavo Recinos. Él es especialista en otorrinolaringología. Ya solo de entrada está difícil decirlo. No quiero saber cómo fue estudiarlo, pero bueno. Sí. Y cirugía general, egresado del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, acá en Guatemala, con un fellow en cirugía de urgencias y cuidado crítico en la Universidad del Sur de California. Con más de 50 publicaciones internacionales, una trayectoria de 7 años de docencia universitaria, miembro de la Asociación de Cirujanos de Guatemala, miembro del Colegio Americano de Cirugía, miembro de la Academia Americana de Rinología y actual secretario de la Asociación de Otorrinolaringólogos, ¿correcto? Así es, para servirles. Súper, qué excelente, qué currículum tan impresionante. Vamos a ver ahora también el de la doctora Ana Lucía Asturias. Bueno, la doctora Ana Lucía pues tiene su clínica en la Sexta Avenida 401 de la Zona 10, en el edificio Médica 10, también donde está Little Heroes, solo que ella está en la clínica 605. Ella es miembro de honor de Little Heroes. No pertenece físicamente al grupo, pero es nuestro médico de referencia para todo lo que tiene que ver con oftalmo, así que también súper recomendada. Bueno, ella es médico asistencial de la clínica oftalmología pediátrica y estrabismo en la Unidad Nacional de Oftalmología. Es docente también para residentes de maestría en oftalmología de la Universidad San Carlos de Guatemala. Jefe de clínica oftalmología pediátrica y estrabismo, Unidad Nacional de Oftalmología. Docente también para residentes de maestría en oftalmología en la Universidad de San Carlos. Coordinadora del programa Retinopatía del Prematuro del Hospital Roosevelt y Hospital Infantil de Infectología y Rehabilitación, y coordinadora de un proyecto de prevención de la ceguera por retinopatía del prematuro para 15 hospitales de la Red Nacional de Salud. Así que bueno, pues bienvenidos, sumamente preparados para que estén tranquilos de que sus respuestas están dadas por los mejores especialistas. Vamos a empezar con una pregunta que yo siempre les hago a mis invitados para romper el hielo, y es, bueno, ustedes saben que todo nuestro entorno es pediátrico, es de niños, de pequeños héroes, y hoy quiero preguntarles cómo eran el pequeño y la pequeña Ana Lucía y Gustavo.
cuéntenos un poquito, queremos saber más allá de lo profesional, del médico. ¿Cómo eran ustedes? Vamos a empezar con las damas. ¿Cómo era la pequeña Analu cuando eras mini? Bueno, primero que nada, gracias por la invitación a Little a Heroes ti. y a ti, Marisol. ¿Cómo era yo de pequeña? Bueno, yo la verdad que tengo 2 hermanos hombres y tengo 2 hijos hombres. Así que cuando lo comparo, ¿verdad? Cómo era con hijos hombres y cómo es con hijos hombres, y creo que fui una niña bastante tranquila, ¿verdad? Crecer entre hombres, pues para mí los juegos sí era subirse a árboles, ¿verdad? Y me encantaba igual jugar con mis hermanos de irme a meter al barranco, porque en esa época todavía se podía, ¿verdad? No habían pantallas. Pero cabal, o sea, sí era mucho salir afuera a jugar, a montar bicicleta. Pero dentro de todo creo que nunca le di muchos dolores de cabeza a mi mamá, ¿verdad? O sea, sí, muy clara, pues con mis estudios desde pequeña. Yo tenía bien claro que quería ser doctora, ¿verdad? Pero sí, me encantaba jugar al aire libre y con mis hermanos, ¿verdad? Siempre afuera. Ay, mira, y qué raro que no le agarraste el gusto del fútbol con dos hermanos hombres. Sí. Es que antes de empezar a grabar estábamos hablando de fútbol, que si eran o no amantes del fútbol, y ella decía que no. Entonces, bueno, pero le agarraste otras aventuras. Sí, Okay, cabal. bueno. ¿Y el pequeño Tavo, cómo era? Igual, gracias por la invitación. Estoy aquí muy contento de poder compartir con ustedes este espacio. Gracias a ti. Pues mira, yo de pequeño, la verdad es que era muy curioso. Entonces, me gustaba mucho saber cómo funcionaban las cosas. Entonces, tal vez no era tan travieso, pero sí me gustaba como desarmar las cosas, ver por qué, cómo funcionaban. Entonces, creo que también eso fue algo de lo que influyó, por la cual escogí medicina y eventualmente también porque escogí otorrino para poder hacer todo eso, porque es muy bonito ver cómo funciona todo a nivel del cuerpo, y es pues es básicamente como esa curiosidad que tiene uno de pequeño de ver por qué, cómo, hacia dónde, y por qué hace esta bulla, y por qué hace este ruido, y entonces todas esas cosas, pues más que todo curioso, creo yo. Y entonces en esa parte, sí, eventualmente tal vez me metí en problemas por estar ahí curioseando donde no debía, pero sí, más que todo curioso. No tanto tan travieso, pero curioso. No eras Jorge el curioso, eras Tavo el curioso. Así es. Okay. Bueno, pues ya conocimos un poquito de ellos también, que hay detrás de esas batas y esos micrófonos el día de hoy. Vamos a empezar ahora sí con el tema que les comentaba, que es algo creo que es bastante común, ¿verdad? Que pasemos por alto muchas señales en cuanto a la visión y la audición de nuestros niños. Y es súper importante identificar y pues ayudarlos desde edades tempranas, ¿verdad? Para su correcto desarrollo. Así que voy a lanzar un par de preguntas para los dos en general. Y es la primera: ¿por qué la visión y la audición son tan importantes durante la infancia? ¿Qué me pueden decir de eso? Bueno, respecto a los ojos, porque los primeros años son clave, ¿verdad? O sea, los niños, hasta el 80% de lo que aprendemos es a través de la visión, ¿verdad? Como desde que empiezan el imitar, ¿verdad? El reconocer caras, cómo hacen los papás ciertas cosas, los gestos, ¿verdad? En el proceso igual de aprendizaje es a través de copiar, ver, influye grandemente en nuestro aprendizaje, en nuestra vida social. Entonces, al menos esa parte visual, sí, desde el nacimiento es importante que estemos seguros que la visión se va desarrollando de manera adecuada, ¿verdad? Ok, y en cuanto a la audición. Ahora, en cuanto a la audición, pues siempre es como muy importante. Yo creo que tal vez en esa parte, a diferencia de lo de la visión, la audición termina siendo como un lugar un poquito más místico, así de que la gente no sabe, porque como únicamente logra ver hasta la parte de afuera, no ve básicamente como cómo es el funcionamiento del oído. Y pues sí, sirve muchísimo para que el niño, pues antes se consideraba que era como una vía de forma de comunicación espiritual, de cómo tú podías empezar a desarrollarte, pues obviamente dentro del mundo espiritual y otro montón de cosas que finalmente terminaron convirtiéndose en el desarrollo psicológico, el desarrollo emocional de tu hijo, en la comunicación, cómo desarrollan el lenguaje, cómo vienen y se comunican y se relacionan con su entorno. Entonces, digamos, en esa parte, pues sí, es muy importante de que podamos tener presentes de que el niño pues tiene una buena audición para poder tener un desarrollo correcto. Ok, y en la audición, en la visión, ahorita que lo decías, me causaba un poco de duda.
¿A qué edad, digamos, a partir de que el bebé nace, es que ya tiene una visión, pues más, porque entiendo que los primeros días seguramente no, ¿verdad? Todavía verá algo así como medio borroso. ¿Cómo a qué edad es que empieza ya a tener una visión, digamos? Un poco más clara o más, Ajá, sí. cerca de los 3 meses, ¿verdad? Mira, Y qué cerca, rápido. sí, digamos que al nacer no es que no vean nada, ¿verdad? Lo que pasa es que sí, la parte de visión central es de las últimas en desarrollarse, ¿verdad? Sí. La mácula. Entonces sí es cierto que al nacer pues ven siluetas, ¿verdad? Van reconociendo la cara de los papás a la distancia que les damos de comer, pero es por la silueta más y por el oído, Ajá, ¿verdad? eso iba a decir yo. Y Ahí el creo oído. que Ajá. tiene un poco más de, Sí. de relevancia, voy a decir, el oído, Sí, que sí, ese sí sí. está desarrollado al 100, ¿no? Desde el Sí, principio. cuando, digamos, empieza la 17, 18 semana, el feto ya puede escuchar intraútero. Lo primero que Claro. empieza a escuchar son sus latidos y luego de eso ya empieza a escuchar todo lo que es en la conexión de la madre. Entonces, por eso te decía que tenía como una parte Importantísimo. muy mística, como Sí, de espiritualidad, porque claro. obviamente es una conexión directa con la madre. O sea, el feto escucha dentro del útero Sí, muchas de las veces. totalmente. Incluso tú has visto de que en algunas cosas de embarazos hay ciertas madres que ponen como bocinas Yo alrededor hacía eso. de su abdomen y les ponen Sí, música y todo, pero ajá. el hecho de que, por ejemplo, la madre cante es pues básicamente una conexión en la que él va a poder empezar a identificar básicamente el sonido de cómo es su mamá, cómo es su entorno. Claro, Ya, claro, sí, súper entiendo. importante para el, Ajá. el desarrollo del niño, ¿no? Es justo lo que decíamos, eso de ir identificando, ¿verdad? A través de siluetas y las voces. Bueno, ahora quiero preguntarles también, al principio yo mencionaba en la presentación que es muy común esto de que detectemos tarde, ¿verdad? De que no le prestemos tanta atención a esos signos con nuestros niños de visión y de audición. Quiero preguntarles, ¿cuál recuerdan ustedes que sea el caso más sorprendente que hayan tenido con algún niño de que su problema visual o en el caso tuyo auditivo haya sido detectado así como muy tarde? Algo que digan, "Ah, sí, tuve un caso que, o no han tenido ninguno así sorprendente". Bueno, sí, no se me ocurre así un caso en Ujú, particular. Creo que todos esos casos donde los papás no se lo ujú. sospechan, ¿verdad? Y que muchas veces, eh, gracias a Dios por los colegios y la Sí, prevención, ¿verdad? Y, sí. y- y muchos pediatras que ya solicitan esto de rutina, aunque no veamos un signo de alarma. Ujú, Esos casos para mí son los sí, más sorprendentes porque es decir, cómo ese pequeño examen que le piden como requisito en muchos ujú, lugares, hace tanto la diferencia sí. en los niños, ¿verdad? Porque puede pasar por alto Claro. hasta veces ya de adultos, ¿verdad? Esas Sí, historias de que totalmente. hasta que me fui a hacer el examen de la licencia me di cuenta que con un ojo no miraba, ¿verdad? Entonces creo que todos Totalmente. esos casos hacen, Sí. pues marcan mucho, ¿verdad? El cómo ver una evaluación temprana puede hacer la diferencia. Sí, sí, Ujú, ujú. totalmente. Y Tavo, ¿tú tenés Sí, alguna mira, igual historia? yo tal vez no tengo como un caso en Ujú, particular, pero te puedo decir de que, por ejemplo, siento que parte de la audición, o sea, es muy importante los primeros años de desarrollo en el niño. Entonces, digamos, la audición termina a ti moldeando tu lenguaje, ujú, tu idioma, o claro. sea, cómo es tu forma de comunicación. Y aunque algunos niños, así como dicen a Lucía, viene después de eso y básicamente ellos aunque no escuchan también, terminan pues confiando básicamente en los ojos, entonces ellos aprenden a leer tus gestos. Claro. Entonces hay niños que leen los labios y saben de que ciertos movimientos indican cualquier cosa y así es como logran compensar una pérdida auditiva, pero sí es justamente eso de que no existe como un tamizaje Sí, al momento de nacer que hace que los pacientes pues tú puedas saber si tu bebé escucha lo que debería escuchar o no. Y entonces eso pues poco a poco lo vamos a ir implementando a través de políticas de salud y todo eso que nos permitan pues a sí, nosotros hacer exámenes al nacimiento. Hay algunos países que ya lo tienen sí. y eso pues nos va a permitir de que saber eso si el niño. Ahora, cuando en particular con nosotros, cuando ya llegan al colegio, para nosotros es un poco tarde. Entonces, digamos, en Claro. esa parte, pues sí, gracias a Dios, como dicen algo por los colegios, de, de que eso nos permite a nosotros pues poder identificar qué niños tienen, pero más o menos a los 5 años ya van un poquito tarde para el desarrollo del Claro. Ujú. lenguaje y para el Sí. desarrollo de la socialización con algunos niños, con el resto de sus compañeros. Entonces, pues sí es muchísimo más importante a veces tratar de ver que ya sea pérdidas visuales o pérdidas auditivas se pueden reconocer temprano. Y casos así que te diría yo
que a mí me han impactado. Tal vez la cosa más bonita es cuando los niños reciben, por ejemplo, implantes cocleares, o sea, niños que Ay, sí, tienen yo he sin visto, audición yo y he de visto repente esos empiezan a percibir el videos. mundo desde una perspectiva que tú Hacen no te unas imaginas. Ay, expresiones que sí. uno dice, Sí. ay, qué lindo. Mira, es como Sí, tan es mágico. Yo siento cierto. que esa es una de las cosas que tal vez ha marcado más en cuanto al desarrollo de la especialidad de otología, que es básicamente lo del estudio de los oídos. Una de las cosas que ha cambiado tremendamente Sí, todo, y aunque todavía no hay muchas personas que puedan tener acceso a ello, sí, pero sí es un cambio Sí. sí, radical. es cierto. Y Ujú. es que, creo que de los más difíciles de detectar nosotros como padres, justamente son esos dos, pienso yo, pues la audición y la visión, porque al final, a ver, el cuerpo es tan maravilloso, como decías tú, que cuando alguno de los sentidos nos hace falta, pues naturalmente como que el cuerpo trata de compensar con alguna otra. Como decía, si no escucho bien, como que se agudiza un poco más mi visión y entonces empiezo a leer gestos, a leer los labios y entonces me comunico. Al final, pues logro Ujú. el objetivo que es comunicarme. Y entonces ahí es donde a nosotros como papás se nos hace difícil decir mi hijo no está escuchando bien porque pues se está comunicando, Sí, me sí, sí, sí. contesta, ¿verdad? Tal vez no me contesta siempre y ahí es donde viene también esa confusión de es que no hace caso o el típico es que escucha cuando quiere, cuando le conviene y tal vez no es eso. A veces sí, pero muchas veces no es así. El pobre niño tal vez está como, ¿verdad? Tratando y no logró leer bien los labios y por eso no escuchó. Entonces, eso creo yo que lo hace bastante más difícil. Digamos, algún padecimiento físico de otro tipo, creo que de repente el niño llora, Da ¿verdad? señales. O le Ajá. duele Sí, y sí. puede decir, me duele el Ujú. estómago, le sale rash si es algo de la piel. O sea, son cosas un poco más visuales o perceptibles, mientras que estas dos sí es algo, pues, un poco más silencioso, creo. Y eso es lo... Sí, y tal vez recordemos del hecho de que, por ejemplo, los niños, o sea, como están aprendiendo todo de su entorno, Claro, ellos no tienen una descripción como referencia. muy, ajá, exacto. Ujú. Entonces, digamos, para ellos es normal que estén con un oído apagado y ellos nunca Claro, van a Sí, saber exacto. cómo es tener totalmente. los dos Así es. oídos. Entonces, o que no vean adecuadamente con un ojo, o sea, ellos piensan que así es el mundo. Entonces, y Totalmente. la otra cosa es que tampoco tienen una manera muy clara de poderse expresar. O sea, digamos, Sí, muchos de los niños lo único que hacen es tocarse el oído, por ejemplo, pero no te claro. pueden decir si tienen dolor, si tienen el oído tapado, si sienten el oído como escuchan su eco, sus propias Ujú. palabras. O sea, es muy difícil de que eso lo van a ir desarrollando conforme ellos mismos van aplicando su desarrollo cognitivo. Entonces, para ellos a veces solo como tocarse el área es indicativo de que puedan tener algún déficit. Entonces, siempre es conveniente pues echarles una revisada y ver que todo pues vaya funcionando como tiene que hacerse. ¿Y qué sugieres ahí que se haga, digamos, tempranamente? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué tipo de examen o qué podríamos hacer de forma temprana para detectar algo así? Mira, digamos, dentro de las políticas de salud, o sea, digamos, Ujú. en algunos países más desarrollados, tal vez lo más cercano que tenemos a eso aquí es en Costa Rica, sí se hace un examen de audición, o sea, hay unas máquinas Ok. especiales que tú colocas dentro del oído y básicamente emiten unos clics y lo que miden es la respuesta, o sea, si el cerebro percibe Mm, ese sonido, esa frecuencia. No es un examen tan completo como podría ser con una persona adulta, por ejemplo, donde claro. ya te ponen como diferentes Ujú, tonos Ujú. y tú ujú. escuchas en diferentes frecuencias, pero aquí básicamente se trata de ver si por lo menos el aparato está desarrollado y también lo puedes sospechar en algunas cosas. Por ejemplo, si tuviste muchas infecciones durante tu embarazo, Ah, algunos ok. medicamentos que hayas utilizado, si tu bebé tuvo necesidad de estar en el intensivo durante mucho tiempo con colocación de oxígeno, todo eso pues eventualmente termina afectando tanto a la vista como a los oídos. Entonces, sí, tal vez es un poco más fácil de poder intuirlo en pacientes que tuvieron, pues obviamente, algo complicado, Ujú. ya sea pre o durante el nacimiento. Pero creo que tal vez lo más común es de que conforme tú le hablas a tu bebé, ves que no tiene Claro como que el no seguimiento, no voltea hace o algo. como, Ujú. tiene como ciertos, em, por así decirlo, como ciertos signos que tú puedes ver de que no es como tan normal. Ahora, cuando tú eres madre primeriza, eso también es una buena pregunta, porque
¿cómo haces? O sea, porque para ti también es normal de que tu bebé, pues obviamente no siga tu voz, no escuche tus situaciones. Entonces, creo que tal vez la mejor manera es pues eso, empezar a hacer como tamizajes, así como se hace para pruebas tiroideas o como se hace para algunas otras enfermedades metabólicas, que pues no hay otra manera más que solo hacer un examen. ¿Y eso desde que nacen se puede hacer? Sí, al momento de nacer. Ok. Un ratito después de que hayan compartido con la madre, ya lo puedes hacer en el periodo. Sí. Por lo menos que se conozcan. Ok. Ahora, continuando con esto que hablas, Tavo, lo que les decía antes, ¿verdad? La típica frase, mi hijo escucha cuando quiere, cuando le conviene. ¿Cuándo podríamos decir que realmente se trata de un problema auditivo? Porque a veces sí es así, que solo escuchan cuando quieren. Mira, digamos, esa parte que tú me dices es cuando los niños tienen, por ejemplo, pérdidas leves. O sea, digamos, un niño que tiene pérdidas leves y no tiene así como pérdidas moderadas, severas o profundas. Entonces tú ves un niño que tiene pérdidas leves, entonces el pobre medio la ha logrado librar por ahí en todo lo que está, se fija, hace más cosas, o sea, está como más pendiente de ti en algunas cosas. Entonces, digamos, ese niño logra llegar hasta el momento en el que ya tú tienes que pedirle que haga ciertas cosas. Entonces, para las pérdidas leves de la audición, casi siempre tiene que ver con el hecho de que el entorno, si el niño está en un entorno donde está, por ejemplo, así bastante callado, silencio, es más probable que te escuche y que haga caso. En cambio, cuando hay un entorno que tiene más ruido, como se satura básicamente como la parte de la audición, el niño escucha ruido. Entonces, ahorita, si quieres, después platicamos entre la diferencia del ruido y el sonido, o sea, básicamente eso. Claro. Entonces, el niño no entiende, escucha, pero no entiende. O sea, él viene y va a escuchar que tú le estás hablando de esa manera. Como la maestra de Snoopy. ¿Qué dijo? Y entonces los niños, tú tal vez porque obviamente tienes, o sea, uno de adulto ya tiene como esa preferencia social de, ¿me puedes repetir? O sea, puedes decirlo otra vez. En cambio, los niños no, o sea, el niño viene, no escucha, no entiende, no es para mí, entonces pues, se va para el otro lado. Entonces, básicamente es eso. Entonces, tal vez no es que tenga una pérdida tan profunda, pueda que tenga una pérdida leve, o también hay que ver de aquellas pérdidas que son reversibles y las que no son reversibles. Entonces, hay unas que son temporales, por ejemplo, el hecho de que esté enfermo y tenga, pues, así como nos sucede cuando nos da gripe, y que tenga el oído tapado. Entonces, digamos, tal vez venía bien y de repente ya no te está escuchando. Pero no es que él quiera hacerlo a propósito, sino que simplemente pues ahorita tiene un déficit que está causándole que no preste atención. De acuerdo, sí. Y hablabas también un poco de la parte de cuando estamos embarazadas como mujeres y tenemos muchas infecciones, por ejemplo, ¿verdad? Eso puede ser ahí por ahí un indicador. Ahora, ¿qué pasa ya con las infecciones en los niños? Muchas infecciones de oído podrían provocar que haya un daño auditivo o no. Claro, mira, el oído tiene tres partes, ¿sí? Entonces, digamos, tenemos el oído externo, piénsalo como que fuera piel, termina donde está el tímpano. Del tímpano hasta donde empieza el hueso interno del oído es el oído medio y eso lo puedes pensar como que fuera una extensión de la nariz hacia el cráneo. Y el oído interno puedes pensarlo como que fuera el sistema nervioso central, el cerebro y todo lo que es pues básicamente como neurología. Entonces, digamos, lo impresionante del oído es que viene y hace esta función de que convierte la energía de las ondas que viajan a través del aire, la convierte en una energía mecánica que después la convierte en una energía hidráulica y finalmente lo convierte en un impulso eléctrico. Y después viene tu cerebro y ese impulso eléctrico hace que esta estimulación neuronal se convierta en lo que tú escuchas como sonido. Y entonces es ahí donde te digo que, por ejemplo, es súper impresionante el hecho de que con algunas estimulaciones eléctricas, que es lo que hace el implante coclear, tú puedas volver a hacer otra vez sentido de lo que estás escuchando. Entonces, cuando tú tienes infecciones, dependiendo de dónde sean, si son en el oído externo, si son en el oído medio o si son en el oído interno, entonces ya eso va a hacerlo. Por supuesto, así como es en cuanto al resto de las infecciones, entre más cerca esté del cerebro, más grave es la infección. Entonces, digamos, tiene más chance de poder dejarte secuelas, como por ejemplo, las neuronas no tienen la capacidad de regenerarse. Entonces, digamos, tú tienes una infección muy severa o una inflamación muy severa del oído interno y se mueren algunas de las células que traducen esa información eléctrica hacia el cerebro y esas no se pueden recuperar. Entonces, eso te crea un déficit completo. Ahora, en cuanto al oído medio, sí son causas reversibles, pero infecciones muy frecuentes del oído medio, que casi siempre se asocian a infecciones respiratorias, terminan causando pues
cicatrices a nivel de las articulaciones de los huesos del oído. Son los más chiquitos que tú puedes ver. Son unos huesecitos chiquitititos. Y entonces, digamos, eso te puede hacer a que eventualmente se produzcan pues daños a nivel de la articulación, porque son unas articulaciones muy pequeñas y que también algunos de los músculos pequeños que mueven los huesecillos ya no funcionan adecuadamente o se arruinen con las infecciones. Entonces sí pueden darte, la respuesta corta es que sí te pueden dar qué interesante. Cambios a nivel Sí, claro. No, qué buenísimo, me encanta. Ya hasta casi que quiero ser otorrino también. A ver, ahora vamos con la doctora Ana Lucía. Así como hablábamos con Tavo, ¿cuáles de la parte que tú ves de la visión podrían ser las señales más comunes que nos puedan indicar que nuestros niños puedan tener algún tema visual? Digamos, las clásicas por las que hacen consultar muchas veces a los papás es que se acerca, ¿verdad? Entrecierra los ojos, se acerca mucho a los dispositivos. A veces los maestros que notan que se levantan, ¿verdad? Para ir a copiar lo que está en el pizarrón. Sí. Muchas referencias también de médicos por dolores de cabeza, ¿verdad? Si el niño está con cefalea, está pues de lo primero mucho. que tenemos que es descartar la visión. Parpadeo, o sea, sí hay muchas señales que tal vez uno como padre dice, ¿será que esto está relacionado con la visión? Pero como hablamos, no necesariamente, ¿verdad? Claro. Entonces, igual los niños tienen esa capacidad de, como hablaba Tavo, ¿verdad? De adaptarse y son tan resilientes que muchas veces para ellos, como decías tú, eso es normal y se adaptan. Y entonces también para uno como padre a veces es difícil cuando llega por una conjuntivitis o por, no sé, un escupelo y vemos ahí pues que el niño no ve, ¿verdad? Claro. Por alguna otra razón encontramos ahí algo más comprometido su visión que el motivo en realidad de la consulta, ¿verdad? Entonces siempre volviendo a la importancia de la prevención porque no necesariamente nos va a dar una señal o un signo que algo está fallando en la visión, sobre todo cuando, por ejemplo, en el caso de los ojos, me imagino que igual puede pasar por el oído, que si tienen un oído bien o un ojo bien, pueden tener una vida pues bastante normal sin que nos demos cuenta hasta tarde, ¿verdad? Entonces... Sí, es complicado porque incluso ni siquiera solo con los niños, te digo yo que uso lentes. Antes de tener mis lentes, yo tampoco me había dado cuenta, la verdad, que yo no veo de lejos. Pero, o sea, no sé, porque no sé yo hasta qué punto es normal que uno ya no vea. Digo, también hay una distancia que de por sí, por naturaleza, no la alcanzamos a ver. Pero en mi cabeza era, pues, la que yo llego, esa es la normal. Luego me enteré que justo en una evaluación de la licencia, que no me veía tan bien como pensé. Y me pasó las de los niños, oíste, de los videos. Cuando me puse los lentes, me di cuenta cómo debería yo estar viendo. Yo así era la cosa. Qué clarito se mira. Exacto. Entonces, sí, es bien complicado. O sea, uno se acostumbra... como decía Tavo, no tenemos una referencia porque al final lo único que vemos es de aquí para acá, pues, o sea, yo no sé cómo ves tú. Por más que me lo describas o lo que sea, no es lo mismo. Ya la única referencia que tengo es lo que yo veo y ahí pues es donde se nos viene a complicar un poquito el saber hasta dónde es normal y no, ¿verdad? No es normal entonces, Analu, que un niño se acerque mucho a las pantallas o a los libros. O sea, ya de por sí, digamos, si yo veo que se acerca mucho, ¿ya es alerta o sí puede ser en algunas edades normal? Puede ser normal, o sea, sí es uno de los principales motivos de consulta de los padres, digamos. Muchos niños tienen el mal hábito de acercarse, ¿verdad? A veces pasa en ese proceso de de aprendizaje en la lectoescritura, que sí, ¿verdad? Como que quieren verlo mejor, o los dispositivos sobre todo, ¿verdad? Quieren casi que meterse en la pantalla. Entonces, muchos sí lo pueden hacer por mal hábito, ¿verdad? Pero en general sí es un signo de alerta, ¿verdad? Sí es mejor... Si el niño se está acercando mucho a la pantalla, asegurarnos que no hay un problema en la visión y pues, ver que esté viendo bien, ¿verdad? Que su visión no esté comprometida. Claro. Bueno, pasando ahora, que también era un tema que platicábamos antes de los maestros, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de lo que los maestros suelen detectar primero. Muchas veces, al final, pues, ellos pasan mucho tiempo con nuestros hijos,
que nosotros, y poniendo, y viendo detalles que nosotros no, ¿verdad? A veces nosotros regresamos de la casa y nuestra interacción es jugar con ellos o acostarlos, a veces ya llegamos tarde y pues solo lo llevo a acostar, pero los maestros en realidad están durante ese periodo tan importante de ver ese nivel de detalle, ¿verdad? Que si se acerca mucho al pizarrón, como decías tú, se para ir a copiar la tarea, entonces a veces somos como padres los últimos en enterarnos, sino hasta que llegan pues los ángeles que son los maestros y nos dicen también muchas cosas que de repente nosotros no tenemos en cuenta. Siguiendo contigo, Analu, ¿qué comentarios suelen hacer los maestros que podrían indicar que un niño tiene un problema visual? Pues justo, si se acercan mucho, ¿verdad? O digamos, incluso en su proceso de aprendizaje, ¿verdad? Que de repente se salen de la línea o leen muy lento. Pasa mucho también cuando el niño pierde muy rápido la atención, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso del astigmatismo, no es que un niño con astigmatismo no vea. Lo que pasa es que les da mala calidad de visión, ¿verdad? Entonces ven y van medio adivinando, pero en realidad el astigmatismo afecta a visión lejana, visión cercana, ¿verdad? Entonces en el enfoque, si les proyectan letras o números que se parecen, las pueden confundir, ¿verdad? Requiere muchísimo más esfuerzo, muchísimo más atención tratar de enfocar esos números, entonces, o esas letras. Al final de cuentas pierden muy rápido la atención. Entonces eso también puede ser un signo, una señal de alerta donde los maestros estamos teniendo problema, ¿verdad? Y con el aprendizaje es mejor hacer su consulta, ¿verdad? Aparte de lo que hablábamos de si se levanta, si se acerca, estos también pueden ser señales claros. Mira, esas están interesantes, no las había pensado, ¿verdad? Si no lee bien, si lee muy lento, ¿verdad? Eso o también. Si se distrae muy rápido, ¿verdad? Porque sí requiere mucho más atención y es usualmente astigmatismo es lo que se asocia, pues, ¿verdad? Buenísimo. Bueno, sí. Ahora vamos con... Perdón, solo antes de que pasemos una duda, Ana, yo también aprovecho a preguntarte. Por ejemplo, digamos, en eso, me imagino que también con lo del astigmatismo y todo eso, ¿será que el niño tiene problemas para lo de la profundidad? O sea, digamos, como que se topa con las cosas, tiende a tirar las cosas, por ejemplo, derrama los vasos y la gente, pues obviamente, erróneamente lo toma como que el niño es torpe o como que no tiene no tiene cuidado. Entonces, no sé si eso también sea algo que tú veas que les afecte. O sea, niños que pasan topándose con las cosas y que las terminan derramando. Exactamente, sí. Y justo astigmatismo, como tú decías, ¿verdad? Porque hay bueno, en realidad, cualquier defecto, si afecta uno de los dos ojos, ya se afecta la profundidad. Para que tengamos una adecuada profundidad de las cosas, necesitamos que nuestros dos ojos estén trabajando juntos, ¿verdad? Y con una adecuada visión. Si es en los dos ojos y si es un astigmatismo alto, por supuesto que sí, ese cálculo de la profundidad se va a ver afectado, ¿verdad? Ajá, sí. Sí, qué interesante. Qué interesante. Pues, a ver, Tavo, ahora te pregunto a ti lo mismo. ¿Qué observaciones son las que suelen hacer también los maestros, pero con respecto a la audición? ¿A qué comentarios cuando vamos a recoger las notas, ¿verdad? ¿Qué comentarios que los maestros nos digan podemos levantar una alerta, decir, mejor le hago un examen auditivo? Mira, siempre tienen que ver, ahí tal vez te cuento una anécdota personal. Y entonces, digamos, en esa parte yo estudié en un colegio que era muy pequeño. Y entonces, digamos, mi clase casi siempre estaba compuesta entre 5 y 7 niños. Entonces, nosotros casi que éramos, así como el podcast aquí, todos solo éramos así. Entonces, escuchar y ver es fácil porque casi siempre estás al frente de la clase. Sí. Entonces, realmente eso te ayuda bastante y es como que tú tuvieras atención personalizada. Cuando yo llegué a la universidad y entré a esa clase que habían así como 200. Como 60, 80 personas en la clase y llegué tarde, el primer día llegué un poquito tarde y me tocó sentarme en la parte de atrás y yo no escuchaba absolutamente nada. O sea, era una bulla y escuchabas tú y todo, y a pesar de que ya el maestro estaba dando la clase, o sea, en los comentarios que hacía la gente por atrás, y entonces yo te lo prometo que estaba tratando de poner atención porque obviamente pues, ya tú eres un adulto, o sea, ya eras grande, y entonces en eso yo tratando de poner atención y también así como decía Nalu, tratando de forzar la vista y poniendo atención
atención en los oídos y dije, no puedo. Entonces, otra vez tengo que irme al frente de la clase. Entonces, usualmente van a hacer esas observaciones. Son niños que si tú los pones en un lugar donde ellos, pues obviamente no están tan cerca del maestro, no escuchan, entonces hacen esa parte de que pierden la atención muy rápido y usualmente se ponen a platicar con el que está a la par, porque ¿qué van a hacer durante una hora de clase si no escuchan? Entonces, los niños les cuesta todavía un poquito eso de que puedan ellos automáticamente solos como tratar de mantenerse ellos calmados. Casi siempre tienen que ir a interactuar con su medio, lo cual hace que se desarrollen. Entonces es un niño que tiene bajo rendimiento escolar, que usualmente pareciera que no hace caso, que no sigue órdenes, que no escucha, excepto que le hables directo. Entonces ahí es donde creo que también viene la curiosidad del padre y del maestro, de que tal vez no lo tome como esa parte, sino que entienda de que si le habla un poquito más fuerte, tal vez ahí escucha, y es básicamente por eso, por falta de la audición. Entonces el niño así no ve con claridad. Entonces cuando tiene que esforzarse por escuchar, la verdad es que no lo va a hacer. Ves casi que un niño está girando la cabeza, usualmente rotándola para tratar de ver cómo puede escuchar mejor. Entonces eso podría ser también otra de las indicaciones, pero siempre es un balance entre tratar de conocer a tu estudiante, a tu hijo, y que tú pues obviamente entiendas de que cuál es donde él está siendo desobediente versus que está esforzándose verdaderamente por tratar de escucharte. Sí, porque ahorita todas las señales que me estás diciendo las tiene mi hijo, pero es adolescente. Entonces, creo que ahí no va más muy por el tema de la audición, sino ahí sí es porque no me quiere escuchar a propósito. No le voy a ir a hacer un examen, ya me preocupe. Bueno, ahora lo que yo digo, le voy a ir a hacer un examen. Que a los dos les pregunto, cuando un maestro hace alguna de estas observaciones que ustedes nos estaban comentando, ¿qué deberíamos de hacer nosotros como padres? La evaluación completa, ¿verdad? Sí. Una evaluación, sí, ¿ok? Sí. Evaluación, ¿cómo se llama La evaluación oftalmológica completa, pues es todo, ¿verdad? No solo medir la visión, pasa y muchas veces uno como padre dice, bueno, si mira el 20/20 quiere decir que está bien, ¿verdad? Aunque lo mire forzadito. O a ver, hay niños que de repente llegan y quieren lentes y nos pueden hacer creer que realmente no ven, ¿verdad? Entonces, siempre les digo a los papás, pues eso es una guía, ¿verdad? O sea, el cómo ven nos da pues una guía pero en realidad no es lo que manda. La medición de la graduación objetiva, ¿verdad? O sea, uno ver el tamaño del ojo, ¿verdad? La forma del ojo, esa es la medición real de si hay un defecto refractivo, o sea, miopía, astigmatismo, hipermetropía, o no, ¿verdad? Igual la evaluación no es solo medir agudeza visual, sino evaluar el ojo por completo, ¿verdad? Es decir, si hay estrabismos, evaluar la profundidad, la visión de colores, ¿verdad? Y la parte externa e interna del ojo, porque igual es importante asegurarnos que por dentro todo esté también pues bien desarrollado, ¿verdad? Entonces, ante cualquier alerta, cualquier sospecha, siempre es mejor salir de dudas, hacer una evaluación y así pueden estar tranquilos. General. Con oftalmólogo. Con oftalmólogo. Sí, porque de repente por ahí también a veces hacemos la típica, voy a pasar a la óptica y hago la evaluación, que pues es una evaluación mucho más sencilla, ¿verdad? Ahora que tú explicabas el detalle de la evaluación que hacen ustedes, pues sí es muy diferente. Para donde yo me voy a comprar, lo digo porque yo voy cada cierto tiempo, es una evaluación muy superficial, ¿verdad? Solo tal cual el 20/20, miden un par de cosas y se acabó, ¿verdad? Es importante ver un poco más allá. Sí, yo creo que sobre todo con los niños, ¿verdad? Claro. O sea, uno de adultos, si tú ya sabes que necesitas lentes y vas a una óptica, ¿verdad? Con un optómetra, pues está bien, ¿verdad? Claro, o sea, ya tú tienes la capacidad de decir, bueno, sí, realmente aquí veo mejor. Los niños tienen una capacidad, como hablamos, de adaptarse y es muy fácil si vamos y solo les medimos con la maquinita, dejarlos sobrecorregidos, ¿verdad? Como van y entonces les vamos a dejar una grabación que no es real. O muchas veces pues también puede pasar que nos dejan un 0.25, que como les digo a los papás, pues eso no es una indicación de lentes, ¿verdad? Y en muy raras ocasiones, ojos perfectos que tengan 0.0, ¿verdad? Podemos tener 0.25, 0.50 y eso en realidad no afecta calidad de visión. Pero en muchos lugares, pues el negocio es la venta de los lentes, ¿verdad? Entonces, para un adulto creo que es una buena opción si lo que necesitas es tus lentes, ¿verdad? Claro, o ya es algo de rutina, que solo es por tema para ver si estoy igual o un poco mejor o un poco peor.
Y eso también, que tampoco se me había ocurrido, la parte al final también hacen muchos lentes así muy llamativos y todo, de repente el niño quiere lentes y entonces por ahí hace ahí un poco trampa, ¿verdad? Dice, ay, no miro, ¿verdad? Y ya con eso se ganó sus lentes. Mira, esa parte, este punto que ustedes acaban de tocar a mí me parece tan increíble y ahorita les cuento por qué es que me parece tan increíble, pero digamos para que tú puedas hacerle la evaluación a tu niño, a nosotros, por ejemplo, para oído, eso es ligeramente más complejo en el aspecto de que depende la edad del niño. O sea, si tú quieres venir y hacerle una evaluación auditiva, depende la edad. Los niños más fáciles son los que ya están en el colegio, pero creo que tal vez lo primero, y es lo que ahí es donde entra la parte de que tienes que llevarlo con un profesional, es de que nosotros tenemos que ver algunas cosas como cuáles son las causas reversibles de la pérdida de la audición, como lo es un tapón ceruminoso, una infección del oído, que tengan líquido detrás del tímpano, moco detrás del tímpano, adenoides grandes, infecciones respiratorias, todas esas cosas pues son causas reversibles de la pérdida de la audición y entonces eso pues obviamente no es algo que el niño vaya a necesitar algo permanente. Entonces, y la otra es, pues sí, ya cuando tenemos duda, incluso nosotros podemos mandar a hacer algunos estudios de imágenes para ver que el sistema auditivo adentro, en el oído interno, esté desarrollado correctamente, que la cóclea tenga la cantidad de vueltas necesarias, que esté bien desarrollado, pues obviamente todo el sistema nervioso hasta llegar hacia el cerebro, y eso ya requiere estudios un poquito más específicos. Entonces, depende de dónde creas tú que está el problema de la audición, ya sea el oído externo, medio, interno, a eso, pues obviamente a eso vamos a necesitar el examen adecuado. Si fuera solo por un examen, por ejemplo, una audiometría, básicamente las audiometrías tonales se pueden hacer, obviamente, a diferencia de los adultos, a través de juegos. Entonces, digamos, es como cada vez que tú te vamos a poner palabras, vamos a escuchar algunas cosas, pero también tiene que ver con el desarrollo del lenguaje. Entonces, ahí es donde se vuelve un poquito más complicado. Te pueden hacer así como eso que te explicaba, de que te ponen clics y que los ponen a diferentes frecuencias y como que te estuvieran haciendo un electroencefalograma. Básicamente te ponen una máquina que mide la respuesta de tu cerebro y la activación de ciertas zonas con ciertas frecuencias. Pero eso solo te muestra de que, pues, sí, tienes actividad, pero no te dice cómo es la interpretación del sonido. Eso es un poco más complejo. Y ahora, de lo que ustedes hablaban es, una vez identificamos nosotros a un paciente que tiene una pérdida auditiva y nosotros le decimos, mire, necesita utilizar una diadema, que es básicamente como que fuera un vibrador aquí a nivel de la mastoides, porque nosotros escuchamos a través del aire y el hueso. Yo probé una vez un auxiliar auditivo de vibración ósea y se escucha tan clarito y uno escucha tan bien y uno dice, wow, y tú lo miras y o sea, no emite ningún sonido, lo que emite son vibraciones. Y es ahí donde yo te decía de la vibración mecánica que se convierte en hidráulica y eventualmente en eléctrica. Y entonces tú te lo pones en la mastoides, en el huesito que está aquí atrás del oído, y lo pones acá y escuchas. Y esa es la nueva tecnología que viene ahora con los por ejemplo, los audífonos de deportes, que tú vienes y que ya no tienes que colocarlos, sino que tienen como también algo de vibración y ya no requieren de una bocina, sino básicamente como de un aparato vibratorio. Entonces se llaman de conducción ósea. Pero me pasa, y no solo con los niños, con los adultos también, de que, por ejemplo, tú ves y les dices, mire, necesita utilizar un auxiliar auditivo. Y la gente, ay, no, me acaba de matar, me dijo que ahora estoy más vieja. Mi hijo, ¿cómo no? Se va a ver como que tiene algún defecto. Y le digo, no, hombre, señora, si es como que fueran los lentes. Así como que lo único malo es de que los lentes, pues sí, son bonitos y tienen bonitos estilos. Estos también, parece como que usted tuviera eso. Va a poder contestar llamadas, va a escuchar. Y hay algunas cosas tan sofisticadas que, por ejemplo, tú vienes y al niño le colocan sus diademas y el niño coloca un micrófono, así como los micrófonos que tenemos aquí, los colocan en el escritorio del maestro y automáticamente es como que el maestro le estuviera hablando al niño hacia su oído. Entonces, eso le va a traer, como el ejemplo que yo te ponía de la clase donde yo entré, o sea, la diferencia de que un maestro te hable así de cerca, pues si tú vas a poner toda ahí sí ya la atención y dices, wow, hoy sí estoy recibiendo el mensaje directo. Entonces, pero les dices, tienes que ponerte algo afuera de los oídos. No les gusta. Tal vez nada. de repente va a pasar, porque lo mismo creo que era en nuestra época con los lentes. Antes usar lentes era todo lo contrario, era así, ay, te decían de todo, 4 ojos, de todo. Entonces, pero ahora pues se ha vuelto ya un poco más, como dices tú, diseños más bonitos, algo novedoso y de repente pues ojalá y pase, ¿verdad? Qué increíble la tecnología, bueno, la parte buena de la tecnología. Y ahora, en cuanto un poquito a eso que mencionabas, tecnológico, Tavo, les voy a hacer
2 preguntas ahí para ir cerrando. Pantallas y audífonos, ¿sí o no dañan y qué tanto? ¿Cómo resumirlo? ¿Verdad? Sí. Pantallas. Ese es, pues, la mayoría que llegan a evaluación de rutina, ¿verdad? Esos chequeos que los niños no tienen nada, pero que los papás son miopes, por ejemplo. Y ahí es donde me puedo extender yo un montón con el plan educacional, ¿verdad? Sí. No es la tecnología, sino el tamaño, ¿verdad? O sea, lo que tenemos que cuidar es evitar el uso de dispositivos pequeños, ¿verdad? Así, completamente tratar de negar que agarren el celular de los papás, ¿verdad? O sea, que quede fuera siempre, si se van a entretener en la casa, mejor la tele y muchísimo mejor salir al aire libre, Claro, ¿verdad? O sea, sí, comprobado que hay una relación ahí negativa entre las horas de pantallas pequeñas, sobre todo en las primeras edades, ¿verdad? Wow. Que aumenta hasta el 21% el riesgo de desarrollar miopía, que de por sí la miopía pues ya es una epidemia a nivel mundial, ¿verdad? Estamos hablando que cerca del año 2000 era como el 20% de la población miope. Ahorita ya es el 33-35% y se estima que para el año 2050 el 50% de la población va a ser miope. Y entonces ahí sí viene que, pues no es solo la herencia, es el estar expuestos a pantallas pequeñas, ¿verdad? Y la poca exposición a las actividades al aire libre, ¿verdad? Que antes teníamos mucho, como hablábamos, ¿verdad? Y ahora tal vez uno como papá que se vuelve un poco, ay no, los peligros de afuera, que no salga, ¿verdad? Y la importancia de también hasta ese riesgo de salir y exponerse y ver uno cómo protegerse del ambiente y aprender a través de las actividades al aire libre y no aprender a través de una pantalla. La luz que recibimos, pues la recomendación para disminuir ese riesgo de miopía, específicamente hablando con el uso de pantallas, es 2 horas de actividades al aire libre, ¿verdad? 2 horas de recibir luz de día, porque pues a través de la dopamina eso ayuda a retrasar o a frenar un poco el crecimiento del ojo. Si estamos usando mucho pantallas pequeñas, en los niños donde el ojo se está estimulando el crecimiento, eso es una señal de la imagen está muy pequeña, hay que crecer más, ¿verdad? Y eso estimula el crecimiento del ojo. Y a diferencia de otros defectos como el astigmatismo, la hipermetropía, la miopía una vez empieza, esa sí avanza, ¿verdad? Wow. Esa avanza hasta que el ojo deja de crecer. Entonces no es lo mismo un niño que empezó miope a los 15 que uno que empieza a los 6, 7, que ahora cada vez lo vemos más, ¿verdad? Entonces, como les digo a los papás y a los niños, si vas a ver pantallas, pues que sea la tele, ¿verdad? Si te gusta jugar Switch, pues lo conectas a la tele y no aquí, ¿verdad? Pero mejor siempre si logran hacer actividades al aire libre. Súper nuevo para mí. Para mí era, bueno, pantalla 0, de cualquier tamaño. No me sabía esa por lo menos, pues ahí sí que si vas a ver una pantalla, por lo menos que sea una más grande. Qué interesante. Audífonos. Pues sí, yo la verdad creo que la pantalla más grande que tienes es pues todo tu entorno. Entonces, justamente ahí aplicas todo tu campo visual. Entonces no lo limitas a solo un espectro del campo visual, pero sí, qué interesante. Yo tampoco sabía muchas de esas cosas. No, buenísimo. Entonces, estamos aprendiendo mira, todos. audífonos, la diferencia es que pocos niños utilizan audífonos que sean intracanal, por ejemplo, de los que ahora están de moda, que los colocas dentro del oído. La mayoría utilizan de los que son de diadema o pues obviamente hacen eso de que le vienen y le ponen todo el volumen que pueden porque están tratando de ellos de poner atención para poder hacer esa situación. Entonces, eso también es algo que tienes que aprender tú, de que, por ejemplo, a veces el niño no es que tenga pérdida de la audición, sino que simplemente está tratando de poner mucha atención de lo que está haciendo ahí, que está enfocado. Entonces, pero la recomendación es que si tú vas a utilizar audífonos o incluso si utilizas la bocina que trae el aparato, que no supere el 60% de lo que puede producir, para que el niño no esté expuesto a ruidos por arriba de 90 decibeles por más de 30 minutos, que es ahí donde ya empiezas a presentar cambios de la audición. La exposición es por tiempo y por fuerza. Entre más fuerte sea, menos tiempo puedes estar expuesto. Entonces, digamos, por eso es justamente lo que decía de lo de las pantallas pequeñas, o sea, limitarla más o menos a 2 horas, es muy probable que sea exactamente igual para lo del oído, o sea, es básicamente como se trata. Entonces tratas de tenerle, si el aparato te da 100, trata de tenerlo no más arriba de 60, ese sería el máximo permitido, que tú le puedes decir, mira, tú no puedes pasar de este nivel y ese es tu nivel de volumen permitido. Y obviamente también no por más de 90 minutos. Entonces, ese es el tiempo que te establece, básicamente que después las células pueden empezar a presentar cambios y eso es pues donde tienes que hacer las modificaciones. Pero
90 minutos es básicamente eso y no más del 60%. Wow, qué excelente, excelentes tips y nuevos, bueno, para mí, creo. No sé si para todas, pero pues ahí vamos. Entonces, pantallas, mientras más grandes, mejor. Y audífonos, no más del 60%. 2 tips súper importantes para la tecnología que al final pues nos toca adaptarnos también, ¿verdad? Ya es parte de nuestras vidas y tratar de vivir y lidiar con ellas. Me faltaron un montón de preguntas, vamos a hacer parte 2. Así que Claro. les agradezco un montón, de verdad, el tiempo que hacen para acompañarnos acá, para dar esta información tan valiosa a nuestra comunidad, ¿verdad? Que está aquí para saber de los expertos. Así que muchas gracias de nuevo, invitadísimos a que sigamos con la charla y la conversación. Y pues nada, no sé si quieren dar un último mensaje ahí de cierre para nuestras mamis. Bueno, pues nada, aquí estamos a la orden para lo que necesiten. Siempre confiar también uno como mamá, ¿verdad? En ese instinto, o como Sí. papá, ¿verdad? Y ante cualquier duda siempre es mejor consultar, ¿verdad? Porque pues cualquier enfermedad, cualquier problema que pueda tratarse temprano nos evita muchísimas complicaciones para el resto de la vida del niño. Excelente. Igual, pues creo que es muy importante la consulta temprana y estamos ahí para servirles en Little Heroes. Ahí estamos para poderles apoyar con un equipo integral y poder diagnosticar pues algunas de las cosas, incluso por muy pequeñas que sean, para que sus hijos vayan creciendo de la forma correcta. Y pues piensen de que cualquier cosita que ustedes vean en el instinto que pueda tener una mamá, Sí. pues con todo gusto estamos ahí para resolver sus dudas. Súper válido. Bueno, pues muchas gracias de nuevo y a ustedes gracias también por acompañarnos. Los esperamos en un nuevo episodio de Héroes al Micrófono. Hasta la próxima.